Hola a todos. En el video de hoy vamos a desenterrar los oscuros secretos de brujas reales de la historia, desde juicios notorios que desataron histeria colectiva, hasta rituales inquietantes y prácticas malignas. Quizá algunas de estas brujas fueron incomprendidas, pero a veces ocurría algo mucho más siniestro en las sombras. Así que acompáñenme mientras exploramos todo esto y más. Nuestra primera historia nos lleva al inicio de los juicios de brujas de Salem. En el pueblo puritano de Salem, Massachusetts, en 1692, el reverendo local Samuel Parris estaba cada vez más preocupado por el bienestar de su hija Betty, de 9 años, y su sobrina Abigail, de 11. Las dos niñas empezaron a actuar frenéticas, gritaban de dolor, decían que fuerzas invisibles las pellizcaban y sufrían convulsiones. Samuel Parris buscó desesperadamente la ayuda de un médico local, William Griggs. Griggs revisó a las niñas, pero no pudo diagnosticar ninguna condición médica. Afirmó que la única razón por la que las niñas sufrían era porque estaban poseídas por el diablo. Para empeorar las cosas, dos amigas de las niñas Parris, Ann Putton y Elizabeth Hubbard, también empezaron a quejarse de visiones y alucinaciones misteriosas. El pánico invadió Salem y sus líderes afirmaron que el pueblo estaba bajo ataque de fuerzas sobrenaturales. La histeria que consumió Salem eventualmente llevaría a la caza de brujas más infame en la historia de Estados Unidos. Los juicios de brujas que tuvieron lugar resultaron en casi 200 personas acusadas de brujería, con 19 personas ejecutadas y otras 5 que murieron bajo custodia. A pesar de que tantas personas fueron acusadas, la mayoría sigue siendo un misterio. Pero una mujer llamada Tituba estaría en el centro de la histeria y sería recordada como la primera mujer acusada de brujería durante los juicios. La historia de los orígenes de Tituba sigue siendo poco clara, pero algunos estudiosos creen que lo más probable es que ella fuera de la tribu Arawak de Venezuela, antes de ser capturada y llevada a Barbados para ser vendida como esclava. Sin embargo, a pesar de la teoría de algunos estudiosos, algunos historiadores también creen que ella podría haber sido originaria de Barbados. La historia de cómo Tituba llegó a Barbados inicia con un marinero inglés. En julio de 1674, el capitán Peter Roth de Kent, Inglaterra, zarpó desde Barbados en su embarcación, la Zanoya, con destino a la costa noreste de Sudamérica. Sus intenciones eran secuestrar a algunos indígenas americanos y venderlos como esclavos, además de comerciar con las tribus más amistosas. El capitán Roth llegó al río Amacura y comenzó a buscar posibles objetivos. Mientras navegaba río arriba, encontró hombres en canoas y les pidió subir a comerciar. Esos hombres no fueron capturados porque Roth dijo que se preferían esclavas mujeres y algunas tribus tenían protección de la corona inglesa. Roth finalmente halló a 8 mujeres y 2 niños que querían intercambiar bienes. Roth tenía otro objetivo y planeó secuestrar al grupo que subió a su barco para comerciar. El maestre de la embarcación, William Price, y su tripulación lograron capturar a las mujeres y zarparon de regreso por el río Amacura y luego al Atlántico en un viaje de regreso a Barbados. Aunque los historiadores creen que esto es lo más probable, también es posible que Tituba descienda de Arawaks llevados a Barbados para enseñar a los colonos a cultivar. Sin embargo, una gran discrepancia es que para la década de 1650, la mayoría de los Arawaks ya habían muerto o regresado al continente. Se cree que no quedaban Arawaks en la isla. Aunque hay misterios sobre sus orígenes, Tituba fue comprada por Samuel Parris, dueño de una plantación de azúcar en Barbados. Parris estudió teología en Harvard mientras su padre administraba la plantación, pero se fue sin terminar su título. Tras la muerte de su padre en 1678, volvió a Barbados, pero la plantación sufría por la baja en los precios del azúcar y un huracán destruyó los almacenes. Así que decidió dejar atrás la mala racha
y se mudó con su esposa, Elizabeth Eldridge, y sus 3 hijos a Salem, donde fue aceptado como el reverendo local. En ese momento, Tituba habría ido con ellos a Salem como esclava doméstica. Las mujeres esclavas amerindias no solían trabajar en los campos, ya que eran consideradas buenas cocineras, y se les asignaban tareas domésticas en la cocina o el hogar. Los esclavos amerindios eran pocos frente a los africanos. Quizá las aventuras de Roth en Sudamérica buscaban aumentar los esclavos domésticos. Tituba pudo ser una de ellas. Después de llegar a Massachusetts en 1680, la familia se estableció en Salem tras resolver finalmente una disputa salarial. Algunos de los aldeanos estaban contentos de ayudar a los Parrys con generosas contribuciones, permitiendo que la familia recibiera un salario decente, mientras que otros habitantes del pueblo no estaban tan dispuestos a contribuir. Salem era un pueblo envuelto en disputas amargas. El clan Putnam y la familia Town estaban involucrados en disputas por el derecho a los bosques, ya que ambos habían comenzado a talar árboles en las tierras del otro, lo que llevó a un conflicto que duró más de 50 años. George Burroughs y James Bailey, los anteriores reverendos, dejaron sus trabajos porque los aldeanos no quisieron pagarles el salario. A pesar de esto, los Parrys lograron establecerse, y en particular, Tituba y Betty Parrys se llevaban bien. Los Parrys a menudo estaban fuera de casa por asuntos de la parroquia, así que los niños pasaban la mayor parte del tiempo con Tituba, quien los entretenía con historias sobre prácticas tradicionales de vudú en Barbados. Después de que Betty y Abigail empezaron a experimentar comportamientos extraños, Samuel presionó a las niñas para que le dijeran quién era responsable de practicar brujería. Aunque tenía relación con las niñas, ellas pronto acusaron a Tituba. Ella fue implicada en la práctica del vudú y en permitir que las niñas participaran en la preparación de un llamado pastel de bruja. Fue la vecina de los Parrys, Mary Sibley, quien supuestamente le indicó a Tituba que horneara un pastel de bruja y se lo diera a un perro con la esperanza de que revelara quién estaba embrujando a las niñas en Salem. Durante los juicios de brujas, Tituba fue acusada de practicar brujería contra las 2 niñas, pero negó los cargos. Fue arrestada y encarcelada junto a otras 2 mujeres, la anciana Sarah Osborne y una mendiga llamada Sarah Good. Aunque al principio Tituba negó rotundamente involucrarse en la brujería, bajo el interrogatorio del magistrado John Hathorne, hizo una confesión sorprendente. Tituba afirmó que no había causado ningún daño a las 2 niñas, pero que había hecho un pacto con el diablo. John Hathorne preguntó, ¿nunca viste al diablo? A lo que Tituba confesó, el diablo vino a mí y me ordenó que le sirviera. Los habitantes se reunieron en el tribunal para oír la confesión de Tituba. Los aldeanos estaban fascinados por la historia de las entidades demoníacas en Salem. Tituba dio descripciones de una variedad de personajes demoníacos, cómplices animales y otros espíritus malignos que habían llegado a Salem, ansiosos por destruir la comunidad puritana. También acusó a otros de brujería en su confesión, afirmando que Sarah Osborne poseía una criatura con cabeza de mujer, 2 piernas y alas. Supuestamente incluso mencionó montar escobas para ir a diferentes lugares. Tituba contó que un hombre alto de cabello blanco y abrigo oscuro se le apareció y le ordenó dañar a los niños. Si no cumplía con su petición, le dijo que moriría. No se sabe por qué Tituba confesó su supuesto pacto con el diablo, pero los expertos creen que era el chivo expiatorio ideal para la familia Parrys. Se asume ampliamente que fue obligada a confesar lo que le habría dado a su dueño, Samuel Parrys, una explicación plausible para el comportamiento de las niñas. Especialmente para los aldeanos, que habrían estado preocupados por las supuestas técnicas de adivinación que las 2 jóvenes practicaron antes de morir, y sus problemas de salud. Como estaba esclavizada, Tituba habría estado obligada a obedecer a su amo,
por lo que no habría tenido otra opción más que seguir las órdenes de Samuel Parris. Samuel Parris la trató con dureza por negarse a admitir que practicaba la brujería y la golpeó por permitir que las niñas participaran en prácticas de adivinación. Pero es completamente posible que también estuviera intentando apelar a la forma de perdón de los puritanos al admitir su supuesto pacto con Satanás. Ya había estado presa, así que quizá creyó que confesar era su mejor salida. Tituba confió en la creencia puritana de que al confesar y arrepentirse de los pecados, aún podía salvarse. En su testimonio, Tituba afirmó que las mujeres tienen una predisposición hacia el pecado, y como ella era esclava, también tenía una obligación hacia la servidumbre. También estuvieron implicadas en los cargos Sarah Good y Sarah Osborne, quienes junto con Tituba comparecieron ante el tribunal. Ambas mujeres negaron los cargos. A pesar de proclamar su inocencia, Good y Osborne fueron condenadas. Osborne murió en prisión, y el 19 de julio de 1692, Sarah Good fue ahorcada en Gallows Hill. Tituba sabía la gravedad de las acusaciones, y habría necesitado un milagro propio si quería sobrevivir. Tituba confesó, se arrepintió y declaró su amor por la hija de Samuel Parris, Betty. El público empezó a simpatizar con Tituba, y el jurado comenzó a cambiar su opinión sobre su confesión, la cual finalmente retiró después de afirmar que la hizo bajo el trato severo de Parris. Fue perdonada en su juicio, ya que la comunidad puritana no pudo justificar ejecutarla después de su arrepentimiento. Logró ganarse a los aldeanos. Fue un triunfo. El 9 de mayo de 1693, el gran jurado se negó a acusar a Tituba por falta de pruebas, pero aún así terminaría cumpliendo una condena de 13 meses en una prisión superpoblada de Boston, ya que Samuel Parris se negó a pagar su fianza debido a que Tituba retiró su confesión. Tras el juicio, la vendieron a alguien desconocido por el monto de la deuda. Después de eso, Tituba desaparece de los registros históricos. Es uno de los personajes más intrigantes de los juicios de brujas de Salem y ha sido inmortalizada en muchos relatos de ficción. No se documentó mucho sobre su vida, pero su legado sigue vivo. A continuación, vamos a principios del siglo XIX para conocer la vida y la leyenda de la bruja blanca de Rose Hall. Annie Patterson, luego conocida como la bruja blanca de Rose Hall, nació en Gran Bretaña en 1802, hija de madre inglesa y padre irlandés. No se sabe con certeza su lugar de nacimiento, pero algunos dicen que nació en Escocia. La familia de Annie se mudó a Haití cuando ella tenía 9 o 10 años. En ese momento, una parte de la isla de la Española atravesaba gran inestabilidad política y social en las décadas de 1790 y 1800, por sus orígenes como colonia azucarera francesa, que París no pudo controlar durante las guerras revolucionarias y napoleónicas. Tras llegar a Haití, los padres de Annie murieron de fiebre amarilla, enfermedad tropical, con síntomas parecidos a la ictericia. A partir de entonces, supuestamente Annie fue criada por su niñera, quien era una sacerdotisa vudú, en una época en que Haití era un centro principal del vudú. Sin embargo, poco más de 6 o 7 años después, Annie sufrió otra pérdida al morir su niñera, quedando prácticamente sola en el Caribe, tan distinto a Gran Bretaña, donde vivió sus primeros 10 años. En estas circunstancias, Annie Patterson partió a Jamaica. A diferencia de Haití, colonizada por Francia, Jamaica estuvo bajo control inglés desde mediados del siglo XVII, tras ser conquistada a los españoles por el gobierno de Cromwell. Por eso, Patterson, nacida en Inglaterra, pudo pensar que aquí se sentiría más como en casa. Jamaica, como otras zonas del Caribe, fue colonizada con plantaciones esclavistas, donde una minoría europea administraba grandes plantaciones. Producían cultivos comerciales como azúcar y dependían del trabajo de muchas personas esclavizadas.
Sin embargo, en ese momento, Annie no tenía idea de que su mudanza a Jamaica, a largo plazo, llevaría a la creación de la infame historia de la Bruja Blanca, y todo estaba íntimamente relacionado con la mansión de Rose Hall. La mansión Rose Hall fue construida en la década de 1770 por Juan Palmer, un miembro destacado de la comunidad colonial en Jamaica. Al mismo tiempo que Jamaica se inundaba de dinero colonial, surgían muchas casas de plantación ricas y lujosas. Fue erigida en el sitio de una residencia colonial anterior, una que previamente había sido conocida como Rose Hall, en honor a la señora de la casa, Rosa Kelly. La casa es una vasta propiedad, y muchos observadores la consideran la mejor plantación o mansión colonial jamás construida en la isla de Jamaica durante la Edad Moderna. Rosa Kelly posteriormente se convirtió en la esposa de John Palmer, siendo este el más reciente de varios matrimonios, tanto para Rosa como para John. Cabe aclarar que no se sospecha que John Palmer ni Rosa Kelly hayan sido asesinados, lo cual es relevante ante las acusaciones posteriores contra Annie Palmer. Rosa falleció en 1790, y John Palmer murió 7 años después, en 1797. Otra esposa que John Palmer tomó a principios de la década de 1790, tras la muerte de Rosa, regresó a Inglaterra y vivió allí hasta mediados de la década de 1840. Estas personas murieron o se fueron de Jamaica años o décadas antes de que Annie Patterson llegara. La familia Palmer en general ya estaba de regreso en Inglaterra y vivía una vida cómoda allí gracias a las ganancias obtenidas de su plantación en Jamaica. No obstante, John Rolls Palmer, sobrino de John Palmer Sr. y Rosa, decidió vivir y administrar la finca en Jamaica tras su muerte en la década de 1790. Él seguía allí en 1818 cuando Annie Patterson llegó a la isla. Pronto se conocieron y se casaron. Así Annie Patterson se convirtió en Annie Palmer y se convirtió en la dueña de Rose Hall, una gran finca de plantación. Y con esto, pronto seguiría el mito de la Bruja Blanca. Según la leyenda, se cree que Annie utilizó la magia desde los primeros días de su llegada a Jamaica. Por ejemplo, se sugiere, según ciertos mitos sobre su vida, que cuando conoció a John Palmer y se dio cuenta de que él era el dueño de una gran plantación, le lanzó un hechizo para embrujarlo y así lograr que se casara con ella. Así que la primera parte del mito de la Bruja Blanca es que Annie Patterson se convirtió en la dueña de Rose Hall y en Annie Palmer al invocar magia contra John Palmer. Luego, después de casarse con John y abrirse camino hasta una posición de prominencia en Rose Hall, se cree que Annie conspiró rápidamente para deshacerse por completo de su nuevo esposo, con el fin de obtener el control total de Rose Hall. Poco después de casarse y mudarse a la mansión, se cree que Annie envenenó y mató a John para quedarse con la plantación. Otras versiones dudosas sugieren que también envenenó a parientes lejanos de la familia Palmer. Muchos de ellos ya habían fallecido por causas naturales desde hace años, algunos incluso hace más de 20 años. No mucho después de esto, se cree que Annie se casó de nuevo, esta vez con un plantador inglés, de quien se rumora que también mató en rápida sucesión, esta vez matándolo a puñaladas. Se piensa que un tercer matrimonio ocurrió y terminó igual en los meses o años siguientes. Se dice que la Bruja Blanca usó a un esclavo de la plantación para estrangular a su esposo. En ambos casos, distintos relatos afirman que Annie se benefició matando a estos esposos, igual que al quedarse como única dueña de Rose Hall tras asesinar a John Palmer. Tras asumir el control, se dice que Annie dirigió la plantación de forma autoritaria y hasta sádica. Se decía que azotaba, torturaba e incluso mataba a personas esclavizadas allí. Además, elementos de sus años pasados en Haití se incorporaron a la historia. Algunos relatos, por ejemplo, sugieren que Annie practicaba el vudú, que tanto en ese entonces como ahora, está íntimamente asociado con Haití. Quizás de manera más gráfica,
Se decía que Annie había hecho remodelar el sótano de Rose Hall y lo convirtió en una especie de mazmorra donde llevaba a cabo sus actos de tortura. De manera aún más salvaje, incluso se rumoraba que la bruja blanca había asesinado a los hijos de algunos de los trabajadores esclavizados de la plantación en Rose Hall y luego recolectaba sus huesos para usarlos como un tipo de compuesto en sus hechizos de magia negra. Aunque existen muchos mitos e historias variadas sobre el comportamiento de Annie, la mayoría está de acuerdo en que la bruja blanca finalmente encontró su final cuando terminó en un conflicto con un antiguo esclavizado llamado Taku, a quien anteriormente había tomado como amante. Se dice que Palmer asesinó a uno de los familiares de Taku y que él la mató en represalia usando una mezcla de magia negra y fuerza física. Otra versión es menos dramática y solo afirma que Taku se enfureció con la bruja blanca porque ella tomó otro amante entre los esclavos y, por eso, Taku la estranguló mientras dormía. Una tercera versión de la historia dice que fue el yerno de Taku quien estuvo involucrado en su asesinato. Pero la historia no termina ahí. Varias versiones afirman que en los meses y años posteriores a su muerte, el espíritu de Annie siguió rondando la mansión y los terrenos de Rose Hall, aterrorizando a los esclavos y sirvientes a quienes ahora buscaba castigar por no haberla protegido en vida. Esto ocurrió aunque los trabajadores esclavizados realizaron un ritual vudú para evitar que ella los atacara desde el más allá. Estos relatos persistieron durante décadas e implicaban que, durante años después de su muerte, el espíritu de Palmer continuó rondando y atormentando la mansión de Rose Hall en Jamaica. Así, la bruja blanca asesina ahora era una entidad fantasmal, posiblemente buscando venganza, incluso después de la muerte. Entonces, ¿podría tener alguna base en la realidad este mito de la bruja blanca? La respuesta es en gran parte no. Annie y John Palmer dejaron Rose Hall poco después de casarse, cerca de 1820. Aunque la mansión era imponente, la finca tuvo graves problemas financieros a inicios del siglo XIX, porque la esclavitud fue prohibida gradualmente y luego abolida en las colonias británicas. Mientras esto pasaba, John Palmer cedió la mansión de Rose Hall a sus acreedores, y él y Annie abandonaron la finca. Se desconoce qué hicieron después, mientras Rose Hall estuvo abandonada unos 130 años, hasta que fue reedificada y reocupada a mediados del siglo XX. Esto plantea por qué surgió el mito de la bruja blanca, y hay una respuesta bastante directa. En 1868 se publicó una historia sobre el primer dueño de Rose Hall, Rolls Palmer, quien vivió mucho antes de Annie Palmer. Como Annie, Rolls Palmer tuvo varios esposos y administró Rose Hall. Con el tiempo se agregaron detalles que alimentaron el mito de la bruja blanca. Destacan un libro sobre la historia local de Jamaica de 1911 y una novela de 1929 que complementaron el mito de la bruja blanca. En este caso, había pasado un siglo desde las supuestas fechorías de Palmer y ya nadie podía refutar esas falsedades. Así, el libro que se publicó en 1929 como una obra de ficción y que no estaba destinado a ser interpretado como un informe histórico preciso, pasó a formar parte del registro como una pieza de pseudohistoria. Aunque la historia real de Annie Palmer es conocida, muchos en Jamaica aún creen que Rose Hall está embrujada. Muchas historias cuentan que la casa señorial está embrujada por una figura vestida de terciopelo verde, al estilo de principios del siglo XIX, que ronda la mansión y la plantación. En otras versiones, una mujer de blanco deambula por la casa, y otros relatos mencionan gritos frecuentes en Rose Hall por la noche, especialmente en el sótano, donde se dice que Annie hizo una mazmorra, pero ahora es una tienda de regalos en este sitio turístico. Aunque el mito de Annie Palmer y la bruja blanca de Rose Hall fue descartado como un cuento, aún se creen elementos de la historia de terror jamaicana, y parece haber razones para ello.
Ahora vayamos a un pequeño pueblo en el estado de Mississippi, donde se dice que una bruja local causó mucha destrucción. Se desconoce quién era la bruja de Yazoo o su origen. Aparentemente, la anciana fea era desagradable y, por eso, la gente se mantenía alejada de su casa aislada en los pantanos cerca de Yazoo City. Sin embargo, Yazoo City era un asentamiento relativamente nuevo. En el condado de Yazoo, Mississippi, fue fundada en la década de 1820 por un jefe choctaw llamado Greenwood. LeFleur vendió la tierra a 5 dueños que planeaban desarrollar la zona como ciudad portuaria. Originalmente llamada Manchester, los hombres inspeccionaron la tierra y planearon la ciudad futura. Incluso antes de que alguien viviera ahí, las calles ya tenían nombre y toda la comunidad estaba dividida en lotes numerados. Luego, los hombres comenzaron a anunciarse en los periódicos locales. En los anuncios se decía que los lotes de la futura ciudad de Manchester saldrían a la venta el 22 de febrero de 1830. En ese tiempo, muchos compradores potenciales llegaron al futuro asentamiento, la mayoría en barcos de vapor fletados. Después de solo 2 días, los mejores terrenos del centro ya habían sido comprados. 4 años después, la construcción del pueblo comenzó. Finalmente, todos los terrenos se habían vendido, y no pasó mucho tiempo antes de que el pueblo tuviera cientos de casas, varios negocios, un banco e incluso 2 hoteles. En 1840, Manchester enviaba 25,000 fardos de algodón al año, y tenía más de 1,000 habitantes. Al año siguiente, Manchester pasó a llamarse Yazoo City, en honor al río Yazoo, vital para el pueblo. Con el tiempo, la ciudad siguió creciendo en tamaño y población. Llegó a ser sede del condado para la legislatura de Mississippi, y tiempo después se construyó un nuevo palacio de justicia. Probablemente fue en esta época cuando la misteriosa dama se mudó cerca del pueblo, ya que antes había poca infraestructura y sobrevivir era muy difícil. Además, debido a la zona pantanosa, los mosquitos eran un gran problema, lo que provocó que muchos habitantes murieran de fiebre amarilla. Parece que los lugareños no sabían mucho sobre la bruja. Decían que era malvada, por eso los habitantes del pueblo la temían y odiaban. Supuestamente, se mantenían lo más alejados posible, hasta tal punto que ni siquiera sabían su nombre. En la década de 1880, el algodón, principal exportación, seguía creciendo con cientos de hombres en los campos. A medida que el pueblo se expandía lentamente, se introdujo un ferrocarril para facilitar aún más su conexión con el resto del estado y del país. Sin embargo, también había muchas personas que vivían de la pesca en el río cercano. Durante la década de 1880, muchos pescadores que salían en sus botes no regresaron. Los rumores decían que la bruja atraía a los hombres a su casa, ofreciéndoles refugio en noches de tormenta. La bruja de Yazoo no era buena samaritana. Ella fingía ayudar a estos hombres, pero los envenenaba con arsénico y esperaba su muerte. Se dice que después la bruja enterró los cuerpos en bosques cercanos. Debido a la densidad del bosque y la ubicación remota, ella creía que nadie descubriría jamás sus malas acciones. Con el paso del tiempo, la gente del pueblo empezó a sospechar que la misteriosa bruja era responsable de estas desapariciones. Pero, por supuesto, no había pruebas, así que nada podía demostrarse. Todo esto cambió en otoño de 1884. Era casi el anochecer cuando un muchacho llamado Joe Bob Doggett estaba en su balsa pasando por la parte pantanosa del río, que casualmente estaba cerca de la casa de la bruja. Al deslizarse por la zona, Joel oyó un grito espantoso proveniente de la casa de la bruja. Intrigado, se acercó para ver mejor. Fue a la orilla del río, amarró la balsa y corrió a la casa. Una vez ahí, Joel se asomó por una ventana, pero nada pudo prepararlo para lo que vio. Joel vio 2 hombres muertos en la sala.
También vio a una anciana un poco más lejos que miraba hacia el techo, cantando extraños y aterradores cánticos mientras agitaba los brazos en círculos sin sentido. Impactado y temiendo por su vida, Joel corrió de inmediato hacia su balsa, la desató y se dirigió de regreso a Yazoo City. Al llegar al pueblo, encontró al sheriff y le informó de las cosas terribles que había visto. El sheriff, junto con Joel y sus hombres, fueron lo más rápido posible a la casa de la bruja. Una vez allí, el grupo irrumpió por la puerta principal, pero los dos hombres que Joel decía haber visto aparentemente habían desaparecido junto con la anciana. Esto hizo que el sheriff dudara de la veracidad de Joel, pero tras revisar el ático, quedó más que convencido de la maldad de la anciana. En el ático, el grupo encontró muchos gatos desnutridos acurrucados juntos, rodeados de espinas de pescado que cubrían el piso. Era obvio que estos gatos habían sido maltratados, pero lo que más horrorizó a los presentes fueron los dos esqueletos que colgaban de una viga polvorienta. En segundos, el sheriff y sus ayudantes se aterrorizaron y cerraron la puerta de golpe. Durante ese tiempo, alrededor de 10 gatos salieron corriendo, escapando del ático. El grupo de búsqueda creyó que la mujer había huido, pero de repente se delató cuando uno de los ayudantes escuchó a alguien moviéndose entre las hojas junto a la casa. Desde la ventana de arriba, el grupo vio a la anciana escabulléndose al pantano cercano. Joel Daggett luego la describió como mitad fantasma, mitad espantapájaros y totalmente bruja. El grupo la persiguió rápidamente y, después de unos minutos, lograron alcanzar a la anciana maniática. Según Joel, el grupo halló a la bruja atrapada en arenas movedizas justo antes de que su cabeza se hundiera. Sin embargo, antes de ser tragada, le gritó al sheriff y a sus ayudantes: «Regresaré. Todos aquí siempre me odiaron. Saldré de mi tumba y quemaré todo el pueblo la mañana del 25 de mayo de 1904. Intentaron salvarla, pero fue demasiado tarde. Cuando recuperaron su cuerpo, ella ya había muerto. Al día siguiente la enterraron en el centro del cementerio. Los habitantes, al recordar lo que ella dijo la noche anterior, envolvieron la tumba con la cadena más pesada que hallaron. Aparentemente, el alguacil dijo en tono burlón que si ella podía romper eso, merecía quemar Yazoo. Con el tiempo, la bruja que amenazó al pueblo fue pronto olvidada. Para 1900, la ciudad de Yazoo tenía cientos de edificios y la electricidad era común, con faroles encendidos toda la noche. Además, la población seguía creciendo, acercándose ahora a unas 6,000 personas. El 25 de mayo de 1904 parecía un día común en el pueblo, pero se recordaría como una de las peores catástrofes en Yazoo. Una joven llamada Pauline Wise estaba haciendo preparativos para su boda cuando descubrió un pequeño incendio en su sala. Pronto el incendio se salió de control y alcanzó las casas vecinas. A medida que aumentaba el viento, el fuego se expandió a muchas calles que se cruzaban e incluso a varias zonas residenciales. Aunque esta teoría es popular sobre la causa del incendio, no había pruebas concluyentes. Otros habitantes creían que el incendio en realidad había comenzado porque un niño pequeño jugaba con cerillos y eso provocó que una casa se incendiara. En cualquier caso, el incendio comenzó a extenderse por todo el pueblo, envolviendo toda el área en llamas. Los habitantes cayeron en el caos, pero la rápida acción del departamento de bomberos les ayudó a ponerse a salvo. Aunque los bomberos hicieron todo lo posible, no lograron detener el incendio. El resultado fue una devastación masiva. Sin embargo, los habitantes notaron algo extraño del incendio. Testigos dijeron que vieron llamas saltar por el aire. Según ellos, parecía que una fuerza sobrenatural actuaba. Además, la ráfaga repentina apareció de la nada y era muy inusual para esa hora del día. Al final, el incendio destruyó más de 3/4 partes del pueblo,
con más de 200 casas y casi todos los negocios reducidos a cenizas y escombros. Los únicos edificios que sobrevivieron fueron el nuevo Palacio de Justicia, una biblioteca, una escuela sin terminar, una iglesia y algunas residencias. Aunque Yazoo City quedó en ruinas, afortunadamente nadie perdió la vida. La mañana del 26 de mayo, varios residentes mayores fueron al centro del cementerio Glenwood, donde la bruja había sido enterrada unos 20 años antes. Lo que vieron confirmó las sospechas. Notaron que la cadena alrededor de la tumba de la bruja se había roto en dos. Esto significaba que el incendio lo causó la malvada anciana que maldijo el pueblo años atrás. Tras el incendio, los habitantes reconstruyeron el pueblo, y Yazoo City tardó 2 años en recuperarse. La leyenda de la bruja de Yazoo era conocida en el pueblo, pero se hizo famosa tras el libro de Willie Morris, Good Old Boy, publicado en 1971. Hoy, los guías turísticos cuentan la historia de la bruja y muestran el cementerio Glenwood a los turistas. La lápida original de la bruja de Yazoo desapareció poco después de ser colocada y solo tenía grabadas las letras TW. Algunos creen que es una abreviatura de The Witch, mientras otros piensan que alude a su supuesto nombre, Tandy Warren. La ley actual dice que cuando todas las cadenas desaparezcan de la tumba de la bruja, ella regresará y se vengará de Yazoo City. Para evitar esto, las pesadas cadenas que rodean la tumba siempre están siendo reparadas. A inicios del siglo XX, la creencia en lo oculto iba desapareciendo, pero una mujer, la última bruja de Gran Bretaña, la mantenía viva. Victoria Helen Macfarlane, conocida como Helen Duncan, nació el 25 de noviembre de 1897 en Callander, Escocia. Su padre era Archibald Macfarlane, un ebanista o techador, y su madre, Isabella Rattray, era ama de casa, como era típico en esa época. Archibald e Isabella eran personas trabajadoras comunes y corrientes, pero desde muy joven el lado espiritual de Helena era evidente. En la escuela se reportó que Helen actuaba histérica y asustaba a otros estudiantes con profecías ominosas. Aunque esto realmente no le causó problemas, su madre Isabella, quien era miembro de la iglesia presbiteriana local, no estaba nada contenta, por decirlo menos. Al igual que la mayoría de los niños de clase trabajadora, Helen dejó la escuela alrededor de los 12 años. Luego consiguió empleo en la Hospital Real de Dundee. Vivió con sus padres hasta que se casó con Henry Duncan en 1916 cuando tenía 20 años. Su esposo era un carpintero que había servido y había sido herido durante la Primera Guerra Mundial. Por suerte, Henry Duncan apoyaba los talentos paranormales de Helen. Después de casarse, Helen tuvo 12 embarazos. Pero solo 6 de sus hijos sobrevivieron debido a abortos espontáneos y muertes infantiles. Helen consiguió trabajo de medio tiempo en una fábrica de blanqueador para ayudar a su familia. Al llegar a casa, hacía las tareas domésticas. Durante este tiempo, siguió cultivando sus habilidades espirituales y empezó a ofrecer sesiones espiritistas para ganar dinero extra. Helen ahora era una médium física que podía invocar y materializar los espíritus de los recién fallecidos. Tras años mostrando sus habilidades a pequeña escala, en los años 30 y 40 empezó a viajar por Gran Bretaña y cientos asistían a sus sesiones. Las sesiones ocurrían en diversos lugares y asistía gente de todos los ámbitos. Desde espiritistas hasta gente trabajadora e incluso algunos académicos. Durante las sesiones, Helen entraba en trance. Después de esto, salía ectoplasma de su boca y tomaba la forma de seres queridos fallecidos. Los recién fallecidos podían tocar a sus familiares terrenales y comunicarse con ellos. Esto trajo gran consuelo a muchas familias en duelo, especialmente debido a la enorme pérdida de vidas tras la Primera y Segunda Guerra Mundial.
Existen muchos testimonios e historias en torno a las sesiones espiritistas de Helen Duncan, pero uno que destaca entre los demás es el de un hombre llamado Vincent Woodcock. Su esposa había fallecido semanas antes y él decidió ir a una demostración con su cuñada. Woodcock relató que durante la sesión, Helen Duncan entró en trance y de su boca comenzó a emerger un extraño espíritu. No pasó mucho tiempo hasta que la materia tomó la forma de su esposa fallecida, y luego les pidió a ambos que se pusieran de pie. La esposa de Woodcock entonces se quitó el anillo de bodas, tomó la mano de su hermana menor y se lo puso en el dedo diciendo: «Es mi deseo que esto suceda por el bien de mi pequeña niña». Después de esto, Woodcock se casó con la hermana menor de su esposa fallecida y un año después regresaron para otra sesión. Otra vez la esposa fallecida apareció y bendijo el matrimonio y el amor de la pareja. Hay muchos testimonios similares sobre las prácticas de Helen Duncan. Algunos de estos mencionan cómo sus vidas cambiaron para bien. Sin embargo, algunas personas estaban decididas a desacreditarla y demostrar que era una médium falsa. En 1928, un fotógrafo llamado Harvey Metcalf asistió a varias sesiones espiritistas en la casa de Helen Duncan. Mientras estaba allí, Harvey tomó fotos con flash para revelar la verdad sobre los supuestos espíritus que aparecían. Las imágenes supuestamente demostraron que todos los espíritus eran falsos. Por ejemplo, uno era simplemente una muñeca hecha con una máscara de papel maché pintada y una sábana vieja. 3 años después, sus prácticas llamaron la atención de la Alianza Espiritista de Londres, que posteriormente examinó el método de Helen Duncan. En ese momento, sus críticos creían ampliamente que ella regurgitaba un trozo de tela de algodón para crear el efecto de ectoplasma. Sin embargo, las investigaciones dieron resultados distintos. Algunos sugirieron que escondía la tela en la nariz, pues tenía hemorragias nasales en las sesiones espiritistas. Una vez la persuadieron de tomar azul de metileno antes de una sesión espiritista. De esta manera, cualquier objeto regurgitado sería azul, demostrando así la verdad detrás del ectoplasma. Sin embargo, los relatos variaron. Uno decía que no hubo ectoplasma. Mientras tanto, otro afirmaba que ella seguía produciendo ectoplasma blanco y limpio. Hasta ahora, no estaba claro cuán legítimas eran sus prácticas. A pesar de esto, personas de todo el país seguían asistiendo a sus sesiones de espiritismo. Fue alrededor de esta época cuando el investigador psíquico Harry Price le pagó a Duncan 50 libras para realizar varias sesiones de prueba, con el objetivo de demostrar que era una farsante. En un informe, Price escribió lo siguiente sobre Duncan: «Al terminar la 4ª sesión, llevamos a la médium al sofá y pedimos el equipo. Al verlo, la señora entró en trance. Se recuperó pero rechazó la radiografía. Su esposo se acercó y le dijo que no dolía. Ella se levantó de un salto y le dio un golpe tremendo en la cara, que lo hizo tambalearse. Después se lanzó contra el doctor William Brown, que estaba ahí. Él esquivó el golpe. La señora Duncan de repente salió corriendo a la calle, tuvo un ataque de histeria y rompió su vestimenta de sesión. Ella se aferró a la barandilla y gritó y gritó. Su esposo intentó calmarla. Fue inútil. Dejo al lector imaginar la escena. Una mujer de 108 kilos, vestida con mallas de satén negro, encadenada a las rejas, gritando a todo pulmón. Se reunió una multitud y llegó la policía. Los médicos que estaban con nosotros explicaron la situación y evitaron que llamaran a la ambulancia. La llevamos al laboratorio y de inmediato pidió una radiografía. En respuesta, el doctor William Brown se volvió hacia el señor Duncan y le pidió que vaciara sus bolsillos. Él se negó y no nos permitió registrarlo.
Sin duda su esposa le pasó la estopilla en la calle. Sin embargo, nos dieron otra sesión, y el control dijo que podíamos cortar un pedazo de teleplasma cuando apareciera. Ver a 6 hombres, cada uno con tijeras, esperando la señal, fue divertido. Llegó y todos saltamos. Un doctor tomó el material y obtuvo un pedazo. La médium gritó y el teleplasma descendió por su garganta. Esta vez no era gasa. Resultó ser papel empapado en clara de huevo y doblado en forma de tubo aplanado. ¿Podría haber algo más infantil que un grupo de hombres adultos perdiendo tiempo, dinero y energía en las payasadas de una mujer gorda y estafadora? Price también publicó fotografías que revelaban ectoplasma falso hecho de gasa, guantes de hule y recortes de cabezas de portadas de revistas, que ella afirmaba que eran espíritus. Además, la ex empleada doméstica de Duncan, Maria McGinley, confesó haber ayudado a Duncan en sus trucos de mediumnidad. E incluso el propio esposo de Duncan admitió que las materializaciones de ectoplasma eran el resultado de la regurgitación. Aún así, sus sesiones espiritistas siguieron por muchos años más. El siguiente problema que enfrentó Helen Duncan fue en 1933, cuando durante una sesión espiritista, encendieron las luces y revelaron que el espíritu había sido hecho con una camiseta de punto. Su audiencia se enojó por esto. Consideraban a Duncan una farsante y llamaron a la policía. Después de esto, fue procesada y condenada por mediumnidad fraudulenta. En el juicio en el tribunal del sheriff de Edimburgo, la condena incluyó una multa de 10 libras equivalentes a unas 720 actuales. Sin embargo, continuaron sus prácticas. Al estallar la Segunda Guerra Mundial, la demanda por sus servicios creció, ya que familiares ansiosos buscaban conocer el destino de sus seres queridos o contactarse con quienes habían perdido. Hasta ahora, las autoridades apenas le habían prestado atención, salvo la multa de 1933. Sin embargo, a finales de noviembre de 1941, pocos días después del hundimiento del HMS Barham, Duncan afirmó que el espíritu de un marinero muerto se materializó y le contó lo que había sucedido. Sin embargo, lo interesante era que solo los familiares cercanos de los que habían fallecido sabían el destino del barco. Para mantener la moral británica, la Marina censuró el hundimiento y advirtió a los informados no hablar al respecto. Como la Marina pensaba que Duncan no podía saberlo, comenzaron a interesarse en sus actividades. En enero de 1944, Duncan realizó una sesión espiritista en una casa privada en Portsmouth. 2 tenientes de la Marina asistieron, pero no se impresionaron. De hecho, se sintieron ofendidos por su fraude. El teniente Worth recordó que una figura de tela blanca surgió tras las cortinas, diciendo ser su tía fallecida. Sin embargo, su tía estaba viva y sana. Lo mismo sucedió después, esta vez diciendo ser su hermana, pero ella también estaba viva. Worth, indignado por esto, denunció a Duncan y a sus cómplices a la policía. Días después, el 19 de enero, policías encubiertos hicieron una redada sorpresa en su trabajo. Worth estaba entre los presentes e incluso intentó agarrar el ectoplasma, que él creía que era una sábana blanca, pero desapareció muy rápido. Buscaron en el lugar pero no hallaron ninguna sábana blanca, lo que hizo que algunos dudaran si era un espíritu real o cómo lo hizo ella. Tras la redada, Helen Duncan fue arrestada y llevada ante los magistrados de Portsmouth, acusada de vagancia. Sin embargo, este era un delito menor, con una multa máxima de solo 5 chelines, sin ningún otro castigo. Sin embargo, las autoridades parecían decididas a darle una sentencia mayor, pues le negaron la libertad bajo fianza. En cambio, la trasladaron a una famosa prisión de mujeres en Londres llamada Holloway. Era famosa por albergar asesinas y traidoras victorianas, la mayoría destinadas a la horca.
Tener a Duncan en la cárcel permitió a las autoridades decidir mejor qué cargo presentar en su contra. Primero, decidieron cambiar el cargo de vagancia por conspiración, que en ese momento podía llevar a una sentencia de muerte. Sin embargo, esto cambió después cuando el caso llegó al Old Bailey. El cargo fue modificado a brujería. Bajo una antigua ley de 1735, Helen Duncan fue acusada de pretender ejercer o usar la conjuración humana, que a través de la intervención de Helen Duncan, los espíritus de personas fallecidas parecieran estar presentes. Esta actitud hacia Duncan por parte de la fiscalía podría haberse debido a la difícil situación en la que se encontraba el país, pero también porque las autoridades estaban paranoicas y temían que ella revelara otra información clasificada, como la relacionada con el día D. El juicio de Helen Duncan por brujería fraudulenta causó gran atención y controversia en todo el país. El juicio fue complicado para la fiscalía debido a la falta de pruebas físicas. En su lugar, los testigos fueron llamados al estrado uno por uno. Algunos dijeron que ella era una farsante. Mientras tanto, otros creían que ella era una médium auténtica con poderes reales. Durante el juicio, Duncan incluso intentó demostrar sus habilidades frente al jurado para probar que no era una farsante. Sin embargo, el juez no lo permitió. Tras 30 minutos de deliberación, el jurado la declaró culpable por violar la ley de brujería de 1735, pero fue absuelta de los demás cargos. Como resultado, Duncan fue sentenciada a 9 meses de prisión. Al oír la sentencia, ella gritó: «No he hecho nada. ¿Hay un Dios?». Helen Duncan fue una de las últimas personas condenadas bajo la ley de brujería de 1735. Esto, junto con lo famoso que fue el caso en ese momento, llevó a que muchos la llamaran la última bruja de Gran Bretaña. El primer ministro en ese momento, Winston Churchill, criticó todo el proceso como una pérdida de tiempo y un mal uso de los recursos del tribunal. En un memorando al secretario del Interior, Herbert Morrison, declaró que el cargo era una tontería obsoleta. Tras una apelación rechazada por la Cámara de los Lores, Duncan fue devuelta a la infame prisión de Holloway. En todo el país, sus simpatizantes creían que la sentencia era una injusticia total. Aparentemente, sus carceleros sentían lo mismo, y se dice que decidieron no cerrar la puerta de su celda, dejándola siempre abierta. En 1951, la ley de brujería fue derogada y se integró en la ley de médiums fraudulentos. El juicio de Helen Duncan contribuyó a este cambio. Tras cumplir su condena, Helen Duncan al parecer prometió dejar las sesiones espiritistas. Está claro que sus palabras no eran sinceras. En 1956, 11 años después, hubo otra redada durante una sesión espiritista de Helen Duncan. De nuevo fue arrestada. Helen falleció el 6 de diciembre de 1956, a los 59 años en su casa en Edimburgo, por problemas de salud, probablemente ligados a su obesidad y corazón. Sin embargo, algunos espiritistas afirman que su muerte fue resultado directo de la redada policial en noviembre de 1956. Helen Duncan estaba en trance durante la redada. En este estado, nadie puede tocarte, porque el ectoplasma podría volver muy rápido al cuerpo del médium y causar daños graves. Por supuesto, la policía ignoraba esto, y aparentemente como resultado, Duncan terminó con 2 quemaduras de segundo grado en el estómago. Dicen que estuvo en el hospital y después descansó en casa. Murió 5 semanas tras la redada policial. Gracias por ver estas historias de brujas. Espero les hayan parecido interesantes. Cuéntenme qué les parecieron las historias aquí abajo en los comentarios. Y si tienen alguna sugerencia, también asegúrense de decírmelo en los comentarios. Espero que estén suscritos y con notificaciones activadas para recibir mis videos al subirlos.
Eso es todo de mi parte. Nos vemos en la próxima entrega de Vidas Olvidadas. Gracias.